Pues nada, vamos a empezar. Bienvenidas a un nuevo webinar de Nura Latina. Me llamo Mariona Obet, una de las fundadoras de esta entidad. Para quienes se conecten por primera vez a Nura Latina, esta es una entidad que agrupa la comunidad de mujeres latinas que vivimos en la región MENA y que compartimos un propósito: apoyarnos, inspirarnos y generar oportunidades para crecer profesionalmente y personalmente. Muchas de nosotras ya tenemos alguna duda y o estamos trabajando para emprender o llevar nuestros negocios a otros países. Pero muchas tenemos preguntas, como por ejemplo, ¿dónde constituir la empresa? ¿Qué estructura debería tener? ¿O cómo evitar errores que pueden ser muy costosos? Nuestra invitada de hoy es una persona que nos ayudará a dar respuestas a estas dudas. Nos acompaña Johanna Lombana Ortega, CEO y cofundadora de Inside Business Partners en Dubái y consultora internacional en emprendimiento e innovación. Con más de 18 años de experiencia, ha acompañado a más de 1.500 empresas, emprendedores y emprendedoras a la creación, a la financiación e internacionalización de sus proyectos. Además, ella misma ha vivido en su propia experiencia este proceso como emprendimiento, como crear este emprendimiento. Y desde hace 4 años es asesora desde Dubái a profesionales y empresas que desean abrir una empresa internacional y expandir su negocio de una manera más global. Hoy compartirá con nosotros, Johanna, cómo convertir una idea de negocio en una empresa internacional desde Dubái, con estrategia, claridad y propósito. Antes de empezar, les pedimos a todas las que estáis aquí en la sala, por favor, si pueden cancelar sus micrófonos, así la experiencia será mucho más mejor y será para Johanna también se pueda concentrar. Y les invitamos a presentar sus dudas durante la charla o al final de esta. Johanna, muchas gracias por estar aquí con Nura Latina y para compartir tus conocimientos. Muchas gracias Mariona por esa presentación, por estos espacios también que Nura Latina no solamente nos abre a nosotros, digamos, las personas empresarias, sino para todas, porque también he sido asistente a muchos de los webinars que ustedes, que se hacen desde Nura Latina y por supuesto también apoyando lo más que puedo con el equipo desde adentro en torno a mis capacidades, mi experiencia. Así que estoy muy contenta. Vamos a, si te parece, empezamos de una vez nuestra charla del día de hoy. Voy a hacer la presentación y ya les voy explicando. Esta conferencia no solamente va a ser, o este rato que compartamos, no solamente va a ser de cómo abrir una empresa en Dubái, sino que quiero contarles y hacerles unas preguntas que realmente a mí me hubiera gustado hacerme antes o que me hubieran hecho antes, o también cuando empezaba a asesorar los primeros emprendedores hace casi 20 años, les hubiera hecho, porque emprender es un camino de desafíos, es un camino gratificante, lleno de mucho aprendizaje, pero hay que saberlo andar también. Entonces es una realidad. Así que sean todas bienvenidas. Sabemos que durante el transcurso se irán uniendo más mujeres acá y si no, este live queda grabado para la consulta que viene. Así que por eso lo hemos puesto y bueno, con Nura Latina, mi empresa se llama Inside Business Partner y quisimos hacer este live de la idea de negocio a empresas internacional desde Dubái, en este caso que es donde les puedo apoyar y donde está más cerca a todas las mujeres que están en la región. También puedo apoyarles en Panamá y próximamente Estados Unidos, pero ahorita lo que estamos viendo y lo que vamos a concentrarnos es desde Dubái. Muchos se preguntan cuál es el proceso, cuáles son los costos, las decisiones claves para estructurar una empresa, un negocio y que lo hagamos bien desde el principio. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen al estructurar una empresa? Y también, llamémoslo así, cuáles son los principales estafas que se pueden presentar en este mundo. Independientemente que cuando salgamos de aquí, ustedes cuando vayan a pensar y piensen en mí y en la empresa para crearlas, deben de saber que es un mundo donde hay mucha oferta, pero también hay muchas mentiras, muchas cosas. Y ahorita lo que nos importa es que ustedes tengan esta información clara
de manera que cuando vayan a crear sus empresas, pues sepan qué preguntar, tengan ya un panorama más general. Así que mi pregunta, y quiero que lo piensen y lo analicen, es, ¿has pensado, ok, tengo una idea de negocio o he identificado una oportunidad, pero ¿dónde crear mi empresa? ¿Y qué debo saber? ¿Qué errores me pueden salir caros? Porque eso es bien importante. A veces lo barato sale caro, a veces quererlo hacer nosotros mismos nos sale, digamos, nos implica un desafío de aprendizajes que se pagan, errores que se pagan con tiempo y que se pagan con dinero. Entonces, eso es bien importante. Esta es una foto. Quiero, antes de, ya Mariana me hizo el favor de presentarme lo que yo he hecho y mi experiencia, pero esta foto quiero que conectemos más como mujeres, como personas, y es hace 4 años, poco más allá de 4 años, fue el segundo día que llegué a Dubái, llegué con mi mamá y llegué con mi hermano menor, y también, a pesar de que ya tenía más de 15 años de experiencia acompañando, siendo empresaria, acompañando emprendedores y todo esto, volví a recorrer un camino, volví a empezar, como se dice, desde cero, a dejar mi identidad en Colombia, en América Latina, y volver a empezar a renovar, a salir de mi zona de confort totalmente. Y fue un desafío muy grande, la verdad. Todas sabemos qué es eso porque la mayoría de las personas que están en este webinar pues somos migrantes. Así que yo también estuve ahí, estuve preguntándome muchas cosas sobre qué oportunidades, cómo empezar una empresa, con todos los sustos y el miedo que da empezar en una región tan competitiva, pero a la vez me daba mucha ilusión pensar. Entonces, realmente todos hemos estado ahí. El año pasado decido formalizar mi empresa, crear una empresa que se llama Inside Business Partner. Hoy en día soy host también del podcast Inspiradores. Es un podcast que tenemos con la comunidad de negocios y emprendimiento y donde he entrevistado a empresarios que son exitosos en Dubái o empresarios que hablan español y que son exitosos en Dubái. De manera que también pueda contribuir desde los diferentes frentes y con mis habilidades a entender un poco más, a aprender, a enseñar y a inspirar. Eso es lo que siempre ha estado en mi objetivo, porque pienso que todos tenemos la responsabilidad de hacer este mundo un lugar mejor y que podemos contribuir con nuestros conocimientos, con nuestras pasiones o lo que nos encanta hacer. Entonces, hoy realmente lo que quiero hacer y decirles es contarles lo que a mí me hubiera gustado y sé que me hubiera servido saber antes de dar ese salto. Así que vamos a mirar qué cubrimos el día de hoy. Básicamente son 6 puntos. El primero es por qué Dubái, saber que es una plataforma, pero no es una solución mágica. Emprender nos da mucha alegría, mucha ilusión, pero hay que saberlo hacer. Y vamos a mirar, pero también tenemos una oportunidad en Dubái de que muchas otras personas alrededor del mundo no la tienen y hay que aprovecharla. Esa es una realidad. El segundo es los 3 tipos de empresa y cómo elegir el correcto. Esto es bien importante, es de las cosas más básicas que ustedes tienen que empezar a saber porque muchas personas se equivocan aquí o pagan de más cuando realmente todavía no lo necesitan. El tercero es el proceso real y qué falta por operar. Es decir, uno siempre le preguntan, pero ¿cuál es, en dónde inicio y en dónde termino? ¿En dónde ya quedo listo para empezar a operar? Hay una serie de pasos ahí que ustedes deben de tenerlo también claro para que sepan, porque entre esos pasos hay unos costos que a veces se los van a decir, pero en la mayoría de los casos no. Entonces ustedes inician un proceso y comienzan a pedirle más dinero. Ah, no, es que esto no hace parte, y ya uno está como emprendedor, pero si me dijiste que era tanto, y todo esto yo lo entiendo porque yo soy emprendedora también. Y más allá de acompañarlos o de ofrecer un servicio, pues es que uno sabe, uno le duele y entiende todas las necesidades del cliente. Por eso quiero que ustedes conozcan todo el proceso, unos costos promedios y lo tengan bien claro. El quinto es el banco, impuestos y otras preguntas que hacen parte del proceso de nosotros, de tener una empresa, de las responsabilidades, pero que no hace parte también, digamos, de solamente pagar una licencia. Porque a veces se confunde también. Creen que pagan una licencia y entonces ya la empresa tiene que dejarlas operando al 100% y entendamos que esto aquí incluye, o es un proceso donde varias empresas están inmersas o varias organizaciones del Estado están inmersas. Entonces, por eso, muchos dicen, empieza un proceso, pero hay costos escondidos. Muchas veces no es que hayan costos escondidos, es que estamos mal informados y no entendemos todo el proceso
y creemos que ahí eso está incluido todo y no es así. Y por último, bueno, preguntarse si Dubái es para mí o si estoy preparado para esto y mostrarles una foto de una comunidad que venimos creando, consolidando. Antes de abrir una empresa, y yo quiero que ustedes se hagan unas preguntas, porque claro, deben entender que más allá de ayudarles a abrir una empresa en lo que requiere un trámite técnico, de esto hay mucha oferta en Dubái. La verdad es que hay muchísima oferta con precios mucho más baratos de lo que uno puede manejar, otros precios muchísimos más caros. Pero como yo soy emprendedora y como he acompañado a muchos emprendedores y entiendo la responsabilidad que más allá de que hagan un negocio conmigo, es unos sueños de unas personas, de una familia, y que si lo hacen desde el principio bien, ese sueño puede volverse realidad o inclusive puede volverse una pesadilla. Y cuando tenemos fracasos que nos tocan, inclusive alguien que tenga un potencial de ser emprendedor o empresario puede dejar su sueño parado, digámoslo así. Entonces, yo quiero que miremos una lista de unas preguntas que les voy a hacer a ustedes pensando en, ¿estamos listos o realmente todavía no estamos listos para dar ese paso? Entonces, antes de pensar en abrir la empresa y legalizarse y meterse en todo este mundo, tenemos que saber algo, y es que lo más caro no es abrir una licencia realmente, lo caro no es eso, es abrir una empresa para un mercado que todavía no han validado. Y lo digo esto porque les voy a ir explicando cada cosa, a entender en todo eso. He acompañado realmente más, que sepa directamente más de 2,000, pero a través de webinars, a través de estudiantes. Yo también soy profesora de la Universidad de Salamanca a través de Doing Global y he tenido estudiantes que son formadores de emprendedores en más de 19 países. Entonces, toda esta experiencia es la que también quiero, de manera rápida y por encima, pero que les quede una semillita a ustedes el día de hoy. Entonces, primero puede existir, tener en cuenta que cuando ustedes dicen, hoy las metodologías dicen, ustedes tienen que identificar una idea de negocio, y ya les voy a decir que no se trata de identificar ideas de negocios, se trata más bien de identificar oportunidades de negocios y se trata más bien de encontrar problemas para resolver. Y eso lo podemos ir inclusive hasta mucho más allá, que les voy a explicar. Ahora, pueden ustedes identificar un problema real del mercado, pero también tienen que entender que no todos los problemas la gente está dispuesto a pagar por ellos para resolverlo. Es decir, y me van a decir, pero ¿cómo así? Si la gente tiene un problema, la gente quiere solucionarlo. Sí, quiere solucionarlo, pero tenemos que entender que eso es lo que a veces nosotros no dimensionamos hasta que no conocemos bien el mercado, que la gente no está dispuesta siempre a pagar, o que pueden solucionar ese problema de una manera casi gratuita o que les implica menos esfuerzo del que sea poder pagar por ello. Eso es una realidad de mercado que a veces no las entendemos. Entonces, ahora la pregunta es, hagamos un checklist. ¿Estás lista? Sí. Ya hiciste un testeo real de mercado, no solo encuestas entre amigas. Este es un proceso, es uno de los errores más comunes que yo he visto durante todo mi proceso, y es que uno tiene una iniciativa, se le ocurre algo, identifica una oportunidad y comienza a hablarlo con las amigas, y está bien en ese primer círculo, pero también debemos entender que los amigos o las familias no siempre nos van a ser tan sinceros con nosotros de decirnos, oye, no, eso que tú estás proponiendo ya lo hacen, o mira que eso no es tan interesante, o la gente de pronto no tendría capacidad de pago. En fin, un montón de cosas que, claro, uno siempre quiere apoyar y uno quiere darle ánimo, y eso está bien, pero también puede jugar en contra. Entonces, si ustedes no han hecho un testeo real de mercado con gente que no tenga ninguna afinidad con ustedes, yo les invitaría a que analicen esto. Lo segundo, ¿tienes clientes interesados, validados, que ya pagaron? Eso se llama, hablemos un poquito en términos también para que vayan cogiendo esa terminología, los early adopters. Y esos early adopters es lo mismo, no solamente que sean sus amigos, sus familiares o sus fans, que es el primer círculo, sino que realmente sea gente que no reconoce y que te ha comprado porque realmente le gusta tu producto, le gusta tu servicio y que haya pagado por eso. Es mira, uno de los principales errores también que yo veo cuando hacen entrevistas o dicen, es que ya hice investigación de mercado.
Entonces la gente le pregunta, ¿te gustaría, por ejemplo, tener X o Y producto? ¿O te gustaría? Claro, mira, pensemos en algo. Si a mí me gustan, ¿te gustaría tener un Lamborghini rojo, que todo esto de deportivo? Y yo le digo, claro, una cosa es que a mí me gustaría y que hasta lo necesite, pero otra cosa es que yo esté dispuesto a pagar por ello. Y ahí es donde nosotros no sabemos cómo preguntar y no sabemos cómo analizar. Y entonces decimos, sí, el mercado lo necesita, me dijeron que sí. Y nos entusiasmamos tanto que nos cegamos a ver la realidad. Entonces, esto también es bien interesante que ustedes comiencen a analizarlo y es que realmente la gente pague por eso. Si ustedes no tienen los primeros early adopters, si ustedes no tienen las primeras personas que paguen sobre su producto o servicio, no les recomiendo ir al siguiente paso, honestamente. Lo otro es, tiene un modelo de negocio con números, no solamente una idea potencial. Y esto lo veo mucho porque, claro, es que ya son todos estos años, y me disculpan que sea como tan repetitiva, pero es que no quiero ver fracasar más gente. O sea, el 90% de los emprendimientos que se montan fracasan. Y eso es muy duro porque yo también lo enfrenté. O sea, yo sé que es un fracaso y yo sé que estar años retirada pensando por qué y si yo hice esto y yo que he hecho estudios de mercado, hice validaciones y aún así es muy fuerte. Entonces, yo les digo todo eso no para desanimarlas, sino por el contrario, prepararlas, saber cómo tienen que enfrentar estos desafíos para que ese nivel de riesgo se disminuya y aumentemos la probabilidad de ser exitosas. Entonces, nosotros, y ahorita con las inteligencias artificiales, sobre todo yo lo veo mucho, se nos ocurren ideas y comenzamos a testearlo y tenemos que entender que las IA están diseñadas para ser amables, para seguirle sobre todo, digamos, como el acuerdo o la idea a nosotros, porque claro, eso nos engancha más con la IA y sentimos que casi es un amigo que nos entiende. Pero eso también, hablando de negocios, es contraproducente porque los lleva a imaginar. Y no sé si muchos conocen el cuento de la lechera, pero ese cuento de la lechera es que compra una botella de leche y comienza a imaginarse un montón de cosas hasta que ya tiene una empresas, cadenas, grupos empresariales y va caminando ella y se cae y se le riega toda la leche y hasta ahí quedó todo esto. Entonces, si bien es cierto, nosotros sí tenemos que soñar, tenemos que creer en lo que podemos hacer, pero tenemos que ser muy realistas, porque hasta que no testeemos el mercado, hasta que no miremos números, no lo vamos a poder hacer. Y eso no significa siempre que usted tenga que tener ya una empresa constituida. De hecho, las principales empresas y lo que se recomienda es empiecen pequeñito, creando, testeando, y cuando usted ya mire que eso está validado, vamos a dar el siguiente paso, que sería la formalización, y es lo que yo les voy a hablar el día de hoy. Pero antes, mira, hay muchas probabilidades de fracaso y la posibilidad de ser exitosos de verdad es muy baja. Inclusive si vemos empresas como Facebook. Facebook empezó siendo Mark Zuckerberg un estudiante y desde su cuarto comenzó a hacer la red social y con sus primeros amigos y comenzó a testear y comenzó a ver que eso empezó a crecer. Entonces hoy en día con las herramientas digitales, con las social media, con todas estas redes sociales, con WhatsApp, o sea, se hace mucho más fácil crear productos mínimos viables y testear. Porque uno de los miedos más grandes que nosotros tenemos es enfrentarnos a vender, enfrentarnos al mercado, pero no hay otra forma de validar si realmente es nuestra iniciativa, nuestra empresa, pues tendría posibilidad de ser exitosa. Entonces, tenemos que enfrentarnos a miedos, tenemos que superarlos, pero son pasos que no les recomiendo jamás saltarse. Ese es uno de los principales errores. Volvemos al tema. ¿Alguien ya sacó la billetera o firmó un compromiso real? Miren, nosotros en temas de emprendimiento también muchas veces, y lo digo como experta en fuentes de financiación, porque yo he ayudado de verdad a miles de emprendedores a jalonar recursos a través de concursos, convocatorias. No quiere decir ahorita que yo sepa dónde están, pero algunas convocatorias sí sé, digamos que uno va viendo que se abren, aunque ya no estoy tan ligada a eso, pero hay una cosa que se llaman cartas de intención de compra. Y cuando uno va y muestra y le dice a una empresa, sí, me gusta tu producto, listo, hagamos una intención de compra, de manera que cuando yo tenga el producto, tenga mi empresa, usted tenga digamos, un contrato, por lo menos el día previsto.
Así se hacen los negocios y de esa manera también, inclusive los inversionistas. Y con esa manera también ustedes van conociendo sus clientes, porque no solamente que le quiera comprar, ¿a qué precio le querrá comprar? ¿Cuáles son las condiciones de pago? Porque muchos emprendedores inclusive se queman pensando que van a atender cadenas, por ejemplo, de supermercados muy grandes, pero cuando se dan cuenta que les pagan después de 3 meses, después de 4 meses, se dan cuenta que no pueden sostener y que una cantidad de requisitos que no los pueden sostener y al contrario los quiebran. Entonces, por eso es tan importante conocer todo este tipo de cosas del mercado antes de. Y por último, estás lista si entiendes la finalidad de tu cliente, qué busca resolver y cuánto vale eso para él. Ese es un concepto nuevo, es una metodología que estoy trabajando de innovación, que no solamente es entender el problema del cliente o la necesidad, es entender realmente la finalidad. Es decir, como empresa, tú vas a hacer una transformación en tu cliente. ¿Qué es lo que realmente el cliente quiere? ¿Para qué está necesitando ese producto o servicio? Y esto te entiende tú, no partir desde, ok, voy a llevar al cliente desde el estado A al estado B, sino cuál es el estado B ideal que el cliente quiere llegar y yo me devuelvo para mirar cuáles son las fricciones que hay en ese camino, en medio de ese camino, para que el cliente tenga esa transformación. Un ejemplo muy sencillito que todos conocemos, bueno, todos los que ya estamos como de 35 para adelante, los más jóvenes probablemente no, pero es, por ejemplo, Kodak. Kodak, si hubiera entendido la finalidad del cliente, pues probablemente no hubiera fracasado. Y cuando conocí este claro ejemplo, yo decía, wow, esto nos cambia la forma de pensar y de ver al cliente realmente. Kodak pensaba que la finalidad del cliente o lo que la gente quería era fotos, era guardar esa foto, ese recuerdo, y por eso pues desarrollaron los rollos, ¿no? Los rollos de las cámaras, las cámaras para tomar, pero era todo un proceso. Después, ¿cuántas veces no se nos velaron los rollos? Se nos dañaban las fotos, nos olvidamos en revelar, o sea, era un montón de cosas ahí. Pero finalmente, cuando tú, si te pones a pensar, no es la foto la finalidad. Cuando tú miras una foto, ya sea digital hoy en día o bueno, impresa física, es las memorias que quedan ahí plasmadas, es lo que vuelves a sentir, es ese recuerdo, esa memoria que está ahí, que queda para siempre. Y cuando pensamos en una finalidad, no importa, o sea, como emprendedores, empresarios, no importa cómo llevemos a nuestro cliente a lograr su finalidad. Y lo digo esto para que analicen una cosa. ¿A través de una fotografía se puede lograr la finalidad? Sí, sí se puede a través de los rollos y como lo hacían. Pero cuando empezó a salir la tecnología digital, claro, ¿qué es más fácil y cómo guardamos mejor la memoria? A través de una cámara y nos eliminan las fricciones. A través de una fotografía digital o a través de un video, inclusive un video donde podemos escuchar, donde podemos ver movimiento. Entonces, esto se los digo porque, bueno, ya esta semana o la otra hago mi derechos de autor de la metodología y los registros de marca, pero es que pensemos realmente en esto. Todavía la gente no está pensando realmente en cuál es la finalidad del cliente y cuál es la tecnología o el medio que nos permite llevar más rápido a que el cliente alcance esa finalidad. Por eso cuando nosotros pensamos en ideas, las ideas tienen un problema grandísimo y es que las ideas, cuando alguien ataca una idea o alguien nos dice, oye, tu idea es esto, nosotros nos da rabia, nos da, porque sentimos que esa idea, o sea, en nuestro cerebro esa idea hace parte de la extensión nuestra, de nuestro pensamiento, y pensamos que nos están atacando a nosotros mismos. Pero cuando ustedes se centran en llevar al cliente a lograr su finalidad, no importa la tecnología digital, física, lo que ustedes utilicen, ustedes ya se centran en él y no en qué tan brillante es su idea, qué tan brillante es usted, qué tantos problemas usted esté resolviendo, porque al final no se trata de resolver problemas, sino se trata de entregar una transformación al cliente, de llevarlo a lo que está haciendo. Entonces, esto de manera muy, muy general. Cuando ya más adelante les podré explicar mucho más cómo se aplica, inclusive voy a necesitar también gente ahí para irla validando, pero creo que lo que les acabo de decir puede resonar con ustedes. Ahorita al final esto, si quieren, hacemos alguna pregunta o algunas cosas con respecto a esto, pero lo que quiero que se lleven es que antes de pensar en crear una empresa, ustedes deben de haber validado su mercado, porque si no, chicas y chicos, los que estén aquí conectados el día de hoy,
tenemos altas probabilidades de fracasar y como persona que ha fracasado en los negocios, les digo, es muy duro, no solamente por el dinero, sino por el impacto que tienen nosotros. Entonces yo les diría, ¿todavía no están listos? Sí. Tu único estudio de mercado fue preguntarle a ChatGPT o cualquier IA, ¿verdad? Que si tu idea era muy buena, que si esto, y has construido todo un castillo sin realmente haber testeado. No tienes un solo cliente que haya pagado o confirmado el interés real. Y clientes estamos hablando más allá de familias o amigos cercanos que digan sí. Y son los primeros que nos van a apoyar, probablemente sí, pero tampoco son los que son más honestos con nosotros en decirnos la realidad. No sabes cuánto vas a facturar en los primeros 6 meses. Si tú dices, no sé, no tengo ni idea cuánto voy a facturar, es porque no has hecho un testeo de mercado todavía. Así sea en pequeña escala, con esos primeros early adopters. No necesitas tener todavía una empresa, pero sí necesitas demostrarte que lo que estás proponiendo el mercado encuentra valor y está dispuesto a pagar por ello. No has probado si tu servicio o producto, perdón, no has probado tu servicio o producto con nadie fuera del círculo. Era lo que estaba hablando un poco más allá de amigos y familiares. La razón principal para abrir es porque, por ejemplo, ok, emprender está de moda, Dubái suena re guau para decir tengo una empresa, por ejemplo, en este caso en Dubái, o simplemente decir es que yo tengo una empresa. Entonces, no solamente trata de eso, de decir soy emprendedor, soy empresaria, sino también todo lo que tengo que hacer y lo que implica esto. Identificaste un problema, pero nadie está dispuesto a pagar por la solución. Eso a veces, por eso yo digo que no se trata solamente de identificar problemas de mercado hay y muchos, pero encontrar un problema puede ser una parte de encontrar una oportunidad de negocio, pero debes encontrar el mercado que esté dispuesto a pagar por ese problema, porque muchas veces encontrar un problema no es sinónimo de que la gente vaya a pagar por eso. Por eso es tan importante las validaciones para no hacernos castillos en el aire, como se dice. Confundes tener una idea interesante con tener un negocio. Son dos cosas muy, muy diferentes. Tener una idea, y yo he escuchado a mucha gente, es que yo soy muy buena para las ideas. Déjenme decirle que por lo general todos somos buenos por las ideas. Todos tenemos una mente que vuela, que nos dice cosas aquí, y todos tenemos esa capacidad generalmente para construir castillos. Pero quien tiene las habilidades para decir, así he identificado esta oportunidad, tengo esta idea y aunque no sea la gran cosa, soy capaz de bajarla, soy capaz de testearla y soy capaz de demostrarme que puedo conseguir clientes. Eso es una cosa totalmente diferente y por eso ustedes encuentran mucha gente que dice, no, es que yo si hablo de mi idea de negocio me la copian. No, es que no son las ideas lo que valen es poner eso, bajarlo al mercado y hacerla rentable y sostenerte. Esas son dos cosas muy, muy diferentes. Por eso es diferente tener una idea a tener un negocio. Y recordemos que ciudades, hubs internacionales, digamos en el caso como Dubái, como Panamá, Estados Unidos o inclusive otros, Hong Kong, Singapur, amplifican lo que ya funciona, no salvan lo que todavía no existe. Y no solo por el hecho de tener yo ya una empresa, entonces cuando ya tenga la empresa, entonces va a funcionar. Eso no es así. O sea, eso no es así. Voy a cerrar esta parte para ya adentrarnos en lo que es la creación de empresa, pero quisiera si les dijeran por el chat si ha sido claro, de pronto tienen alguna pregunta hasta aquí, o si quieren continuamos con nuestra segunda parte, que ahí sí, después de tener esto más vale claro, vamos a mirar cómo se crean las empresas y qué es lo que tenemos que tener de acuerdo, ¿ok? No sé, Mariona, si de pronto por ahí hay alguien que nos escriba en el chat o que quiera levantar la mano. De momento no hay nadie que haya planteado, o sea que es que te explicas súper bien, es una gozada escucharte y muchas gracias por bajar un poquito y hacernos ser conscientes que Dubái no es la solución, sino que forma parte de eso, ¿no? De impulsar un proyecto que ya está validado. Pues seguimos. Bien, bueno, después de esta parte que de verdad yo se las quería hablar porque lo que queremos aquí con Nura, con mi empresa, conmigo, es al contrario, no es desanimarlas, es prepararlos para lo que se viene y que puedan bajar ese nivel de riesgo. Ahora entremos, ¿por qué Dubái? Como decimos, Dubái no es una solución mágica, pero sí es una plataforma que no solamente nos sirve
y solo sirve, perdón, si sabes hacia dónde va tu negocio y cómo aprovechar todo lo que tiene Dubái para potenciar a nivel local o regional o a nivel internacional. Y que sí, Dubái es una ventaja muy grande, porque inclusive yo me preguntaba muchas veces por qué llegan tantas empresas de Europa, de Asia, y por qué los latinos llegamos tan poco. ¿Por qué no aprovechamos todas estas plataformas como es este tipo de hub internacional como son Dubái? ¿Por qué otras nacionalidades lo aprovechan tan bien? Debe haber algo aquí metido de que nosotros todavía no sabemos, y es que anteriormente una asesoría de cómo optimizar impuestos, de cómo internacionalizarnos, cómo armar estructuras, pues realmente estaba en manos de unos pocos que tienen dinero para pagar un montón de abogados expertos en todo esto que conocieran el mundo, digámoslo así, o dónde era mejor moverte con tu empresa, moverte tú. Ya ahorita la idea es que cada vez los que estamos en Dubái, pues lo conocemos. En este momento estoy en Colombia, quiero aclararles, porque estoy abriendo también Panamá y estoy abriendo Estados Unidos y estoy dejando esta parte trabajada, digamos, o arrancada más bien. Pero en Dubái siempre me pregunté esto. Entonces, quiero rápidamente decirles por qué Dubái. Uno de los principales aspectos por el que la gente llega a Dubái es, por supuesto, por los taxes o los impuestos. Hasta hace 2 años, 3 años, 2023, todo el mundo pagaba cero impuestos, o sea, nadie llevaba una contabilidad. Ahora sí hay que llevar contabilidad y sí hay que pagar unos impuestos, pero inclusive hasta hoy en día, hasta el 2027, para lo que son las pequeñas empresas que no lleguen a facturar más de 3 millones de dirham, que creo que es también alrededor cerca del mismo monto de la moneda de Riad, pues pagan cero impuesto. Entonces, eso se llama el relief para las pequeñas empresas. Es como ese alivio antes de que comiencen a pagar. Pero aún así, hay otra cosa que sí es 0% impuesto a la renta personal. Y esto, por ejemplo, las personas de España, las personas que somos de Colombia, de México, sabemos que no solamente nuestra empresa paga impuesto, sino que nosotros también tenemos que pagar impuestos como personas naturales o como personas físicas, que las llaman en algunos países. En Dubái esto es 0%, no importa cuánto tú tengas, cuántos ingresos te entre, siempre va a ser 0%. Y también es 0%, y aunque no cabe mencionar acá, pero los salarios. Y bueno, sí cabe mencionar, porque ahorita les voy a dar algún truco para cuando estén armando sus empresas y lo piensen. Los salarios también tienen 0% de impuestos. Creo que muchos de estos lo saben, pero es interesante recalcarlo porque pueden haber personas aquí que inclusive no están todavía en Dubái y que lo sepan. Tú eres 100% dueño de tu empresa. Sabemos que antes, al igual que en algunos países todavía árabes del Golfo, Dubái también tenías que tener un socio local para poder crear tu empresa. Hoy en día, en las zonas francas, puedes ser 100% dueños de tu propia empresa, tú solito, no necesitas nadie más, y eso es una gran ventaja. Una de las cosas que a mí siempre me han gustado, y es que, claro, yo he sido conferencista hace muchos años también y he hablado mucho del informe GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor. Este informe hace una evaluación a través de unas metodologías muy rigurosas y mide el nivel de emprendimiento de los países a nivel del mundo. Entonces, el informe GEM es muy interesante, es un indicador también, porque cuando vamos a crear empresas, hay entornos que nos ayudan a impulsar o hay entornos inclusive que nos ayudan a bajar. Porque imaginemos, por ejemplo, lo que está pasando en algunos de nuestros países de América Latina, como Venezuela, Cuba, nosotros aquí en Colombia. Cada vez los entornos son más duros para emprender, más impuestos, más requisitos, y cada vez, por ejemplo, España, que inclusive los autónomos pueden llegar a pagar hasta el 50% de sus ingresos. Por Dios, o crear una figura jurídica, una empresa, es de días, es burocrático, es difícil. Dubái y los Emiratos Árabes, por el 5.º año consecutivo, es el entorno, el mejor entorno a nivel del mundo para emprender, por todo lo que le hemos estado hablando. Entonces, todo esto para decir, no es por nada que hubs como Dubái están siendo tan, digamos, apetecidos. El año pasado se mudaron 9.600 multimillonarios a Dubái
por encima de Nueva York, que era la ciudad que más multimillonarios atraía históricamente. Entonces, todo esto para que nosotros vayamos entendiendo también qué es lo que está pasando y cómo se está comenzando a mover o se está moviendo pues todo este mundo de los negocios. Bueno, ¿qué es lo que realmente también cambia cuando operas desde Dubái? Pues pasas de emprendedor local o emprendedor sin estructura a un empresario formalizado con presencia internacional, con conexiones y acuerdos comerciales y un punto de conexión global. Entonces, cuando empezamos a pensar, yo siempre digo, ni siquiera debemos pensar en crear una empresa para quedarnos solamente en Dubái o para operar en un solo país. Tenemos que estar pensando a nivel mínimo del Golfo. Y también aprovechar todos los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, todo lo que tiene Dubái. Cada caso es especial, o sea, ya analizamos cada cosa, pero les hablo a nivel general, y que es un punto global. Todos sabemos que está a 6 horas y media, 7 de Europa, de Asia, o sea, es un punto de conexión y que también es un punto de conexión a nivel internacional impresionante con acuerdos con diferentes partes del mundo y que todo eso yo los invito a que pensemos a nivel global en emprendimiento, en crear nuestras empresas. Te los digo porque antes de yo salir de Colombia o antes de estudiar mi máster, más que de eso, porque en mi máster tuve oportunidad de conocer profesores y compañeros de muchos países, yo pensaba por lo mucho a nivel de Colombia, pero ni siquiera pensaba a nivel de regional, a nivel de América Latina, y mucho menos a nivel internacional. Y eso cambia. Hoy en día, más que hoy en día, estamos súper conectados y con lo digital podemos pensar de negocios de talla internacional. Ya lo decíamos que operas en un entorno con reputación global. Dubái es una de las 10 principales ciudades del mundo. Entonces, no es lo mismo yo decirles a ustedes, tengo una empresa en Colombia, por ejemplo, tengo una empresa registrada inclusive en Medellín, a decirles es que mi empresa está en Dubái y opero desde Dubái. La reputación, el respaldo de marcas país, de marcas ciudad que tenemos y la reputación, el marketing, nos respalda también. Es lo mismo cuando ustedes dicen, tengo una empresa y mi facturación es por Estados Unidos y la tengo en Estados Unidos. También son respaldos que todo esto tenemos que irlo pensando pues para nacer grandes. Accedes a banca, accedes a capital en muchos casos, a redes que en otros lugares tomaría años construir. Y esto sí es una de las cosas que yo honestamente le he sacado muchísimo provecho y es aprovechar, hacer ese networking que en otros lugares es bien difícil, pero en ciudades como Dubái la gente está muy abierta. Tú te sientes a un lado y no sabes quién sea la persona que está a tu lado, que está a tu izquierda, que está a tu derecha o enfrente tuyo. Puede ser una persona que puede inspirarte, que un empresario que tiene un negocio muy grande, un profesor de universidades muy interesantes. O sea, a mí me ha pasado y de verdad yo digo, wow, yo he conocido gente que sé que nunca va a hablar español o que nunca va a venir, por ejemplo, a estos países y que por el contrario, cuando hablo con ellos es un aprendizaje y aprendes a mirar muchas cosas con otros ojos, aprendes a mirar oportunidades, que oportunidades hay en todos lados, entonces de verdad es algo bien impresionante. Cuando se crea la banca, por ejemplo, para emprendimientos digitales, la banca, aunque no es fácil y ya lo vamos a mirar, cómo se puede acceder también a la banca, pues hay esa oportunidad de poder tener, por ejemplo, acuerdos con Stripe o con todas estas plataformas que cuando tenemos negocios digitales, pues es muchísimo más eficiente para cobros globales. Entonces, todo esto tampoco se da de manera automática, o sea, no quiere decir que ustedes creen una empresa y ya se les abrió las puertas del mundo. Hay que entender que debemos saber que esto existe, pero que tenemos que tener una estrategia para irlo construyendo paso a paso, que no es automático, pero que sí está ahí servido para poderlo aprovechar, ¿ok? Y también, pues, nos da residencias para el empresario, para quien está abriendo la empresa, para su familia y para sus empleados, que sabemos que esto en otros países es bastante difícil o complicado. Ahora, yo tomo acá un poquito de agua mientras seguimos avanzando. Hay algo que debemos entender y aquí nos comenzamos a adentrar porque cuando ustedes vayan a crear sus empresas, ustedes van a decir, ¿por qué alguien ofrece algo tan económico y otros están ofreciendo más costoso? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de precios? ¿Qué hay detrás de eso? Y vamos a hablarlo con toda sinceridad. Dubái hace parte de uno de los 7 emiratos de Emiratos Árabes Unidos. Son 7 emiratos. ¿Cuál es la ciudad más conocida, con más prestigio y con más marketing y posicionada a nivel global?
es Dubái. Pero, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, hay otros Emiratos que pueden ser más económicos crear las empresas, pues no tiene el prestigio, no tiene el respaldo de decir, creo una empresa en Dubái. Muchos de ustedes le van a mandar ofertas que dicen, sí, 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 es crear la empresa en Dubái, pero resulta que no. Son en otros Emiratos, digamos, como Ajman, como Ras Al Khaimah, como Sharjah, como otros Emiratos que también te pueden ofrecer crear la empresa a precios mucho más económicos, pero que no es Dubái. No se van a beneficiar de ese respaldo de Dubái y su marca país, marca ciudad que tienen posicionado. Entonces, eso es bien importante y no solamente por prestigio, sino por las puertas que le abren a inversionistas, a la red de networking, a la banca, a todas, digamos, las otras entidades que ustedes tienen que operar como empresa, porque recordemos que abrir empresa, pues no es solamente tener la licencia de negocio, ¿no? Entonces, vamos a hacer un comparativo de Dubái y otros Emiratos. Dubái, ciudad, estado de primer nivel mundial. Está en una de las top 10 ciudades del mundo. Tiene mayor reputación institucional y de marca, que era lo que les estaba explicando, red de conexiones y accesos a mercados globales, de verdad, eso es bien impresionante. Y inclusive hay unas zonas francas, ahorita les voy a explicar qué es unas zonas francas, pero también hay unas zonas francas que tienen mayor prestigio que otras, inclusive dentro de Dubái. Ahí es bien importante conocer cuál es la finalidad de ustedes, qué es lo que buscan y cuál es el camino a mediano y largo plazo para poder escoger una zona que realmente les ayude en ese ecosistema a avanzar más rápido con sus objetivos. Los costos de licencia en Dubái pueden ser un poco más altos, pero son totalmente justificados con respecto a otros Emiratos. Y también, pues, el tema de una fuerte networking y un excelente servicio al cliente y soporte. De verdad que en mi experiencia, o sea, ustedes no alcanzan a imaginar, uno a veces solamente mira precio, pero cuando ustedes ya se embarcan en un proceso que no tiene reversa, hubieran querido saber todo esto antes de meterse, de verdad que sí. ¿Qué pasa con los otros Emiratos como Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Queen, en fin? Inclusive Abu Dhabi, no lo tengo acá, pero Abu Dhabi, pues, obviamente la capital de los Emiratos Árabes. Pues los procesos en general al principio son más económicos y en algunos casos hasta se justifica, es decir, dependiendo de su negocio, pues a veces hay gente que dice, mire, es que yo no necesito sino la visa, yo no necesito absolutamente nada más. En ese caso, pues claro, al no ser que ustedes digan, no, es que yo sí quiero Dubái, pero no, en algunos casos no se justifica, la realidad es también, ¿no? Menor reconocimiento institucional, claro, todos sabemos qué es vivir, por ejemplo, en la capital de nuestros países y qué es vivir en un pueblito o en un estado mucho más chiquitico de nuestros países. Entonces, digamos que eso no tenemos que darle mucha mente ahí, pero sabemos que todo es diferente, ¿no? La red de negocios es más limitada, el networking es más limitado porque, claro, no es lo mismo Dubái con sus casi 4 millones de habitantes y los negocios vibrantes y todo el mundo a un pueblo ya mucho más pequeñito, ¿no? Es diferente. Pueden funcionar para modelos digitales muy simples, de verdad. Hay gente que dice, o no tengo el presupuesto, Joana, o solamente necesito la visa, o yo todo lo opero digital, no necesito lo otro. En esos casos, yo sí recomendaría otro Emirato y yo tengo alianzas con otros Emiratos, pero no siempre con el más económico, porque ahí tampoco se los recomendaría, pero sí más que Dubái, en esos casos sí justifica. Y no son comparables en reputación ni acceso. Entonces, un poco más entendido por qué Dubái puede ser un poco más costoso que los otros Emiratos más pequeños, vamos a pasar a los tipos de empresa que hay y que ustedes pueden crear. ¿Cuándo sí una free zone? ¿Cuándo una mainland? ¿O cuándo una offshore? Esas son cosas básicas que ustedes tienen que manejar desde ya. Entonces, las free zone o las zonas francas generalmente son las más elegidas por los latinos, por los trabajadores independientes, por los que necesitan importar o exportar, digamos, y que no manejan grandes cantidades. Antes entonces, eso es bien importante, pero tener nosotros la actividad concreta, ¿qué vamos a hacer? O sea, ese modelo de negocio les permite a ustedes poder escoger el tipo de empresa correcto.
¿Por qué? Porque cada una tiene sus matices, tiene sus ventajas, desventajas y tienen es obligatorio dependiendo de su modelo de negocio. ¿Para quién es una free zone o qué ofrece la free zone, por ejemplo? Ofrece 100% de propiedad extranjera, excepción fiscal, sobre todo para los que no facturan más de 3 millones de dirham, ¿sí? Tienen más de 45 zonas francas especializadas. Esto es algo que ustedes deben de entender, que si bien es cierto, Dubái tiene el mayor número de zonas francas, cada emirato tiene sus zonas francas y cada zona franca también tiene su especialidad, que aunque a veces uno puede encontrar actividades diversas, pero por ejemplo, tenemos en Dubái DMCC. DMCC es más enfocada a commodities y tiene una fuertísima, son muy fuertes también en temas de fintech y en temas de cripto, por ejemplo. Pero ellos son muy fuertes en temas de café, de oro, de diamantes. Entonces, claro, si ustedes están emprendiendo en ese sector y ustedes dicen, pero es que ahí puedo encontrar inversionistas, puedo encontrar una red de contactos muy fuerte, inclusive quién me compre o a quién venderle, a quién comprarle, justifica esa inversión y sobre todo que ustedes ya tienen un modelo de negocio validado, o sea, o también una empresa que lo justifique, pues en ese caso justifica una free zone que como vamos a ver los precios son mucho más altos, pero tiene una cantidad de ventajas y que estaría más acorde con su modelo de negocio. Hay otras que son más digitales, otras que son más para diamantes, joyas, otras para importaciones cerca a los puertos, cerca al aeropuerto. O sea, eso hay de todas las especialidades. Entonces, no es lo mismo. Todas las zonas francas no son lo mismo y todos los emiratos donde ustedes vayan a abrir tampoco es lo mismo. Espero que eso lo vayamos quedando como clarito. Si tienen alguna pregunta, van alzando la mano y ya me van diciendo. También es ideal las zonas francas para lo que prestamos servicios, somos profesionales, prestamos servicios digitales, hacemos trading internacional, todo lo que sea vender fuera de Emiratos Árabes, que nosotros exportemos, que facturamos servicios digitales, que somos coach, que somos, bueno, todo esto, las free zone son exactamente para ese tipo de modelos de negocio. ¿Para quién es la mainland? Y esto es diferente en nuestros países, ¿no? Generalmente, y voy a hablar de Colombia, nosotros tenemos una licencia y usted puede exportar con esa licencia después de que tenga la actividad, puede vender dentro de Colombia, vender en diferentes departamentos o estados, no importa. Pero en los Emiratos Árabes no es así. Está la Free Zone si quieres vender fuera de los Emiratos Árabes y está el Mainland que son para aquellas empresas que van a vender dentro de Dubái, dentro de los Emiratos Árabes y que puedes operar sin restricción. Tú necesitas, por ejemplo, que yo necesito un local, necesito abrir una tienda, necesito contratar con el gobierno, tienes que tener una licencia a través del mainland, que es más costosa que una free zone, ¿verdad? Entonces, esto sí es el ideal para los negocios que son físicos, los que requieren local o que requieren contratar con empresas del mismo mainland dentro o con el gobierno. En ese caso, ustedes necesitan una empresa creada por mainland. La tercera figura que vamos a encontrar son las offshore. ¿Qué son las offshore? Mucha gente no necesita presencia física y necesita es hacer inversiones para proteger activos, para tener privacidad patrimonial, crear holding internacional, es decir, crea una empresa que va a ser dueña, por ejemplo, de otra empresa, ya sea en lugares como el mismo Dubái, los Emiratos Árabes, como Panamá, como otro. Yo no necesito abrir una cuenta a través de Sapshore, no necesito una visa, no necesito venderle a nadie, simplemente es más que todo utilizado para inversión, para proteger patrimonio. Entonces, en ese caso se utilizan la offshore. Entonces, aquí ya tenemos los tres tipos de empresa y sabemos, dependiendo mi modelo de negocio, para qué es. Si tienen alguna pregunta, la van haciendo. Si no, continúo. De momento no hay, no hay nada, ¿eh? ¿Perdón? Que de momento no hay ninguna pregunta. Perfecto. El otro paso que me preguntan mucho y yo les decía, tienen que conocer cuál es el proceso real de principio a fin, porque muchas veces ustedes van a encontrar publicidad que dice, cree su empresa desde tanto, tenga su licencia, no sé, de 6,000, 5,500, 6,000 dirham, cosas así, $1,500, $2,000.
Entonces uno va a decir, uy, sí, entonces ya se imagina que cubre todo el proceso, pero no es así. Entiendan que esos son ganchos normalmente. Nunca hay esos precios. Entonces, para empezar, siempre me preguntan, ¿qué necesito para empezar? Necesitamos para empezar solo 4 documentos, honestamente. El proceso tiene más o menos 9 etapas en mi experiencia. Pueden algunas cosas surgir ahí dependiendo del modelo de negocio, pero les voy a hablar a nivel general. Entonces, ¿qué necesito para empezar una empresa? El pasaporte tiene que ser escaneado, no tiene que ser una foto con móvil y después pasarlo porque no nos sirve, no queda suficientemente claro. Foto tipo pasaporte, prueba de residencia, esto lo podemos, la prueba de residencia se puede bajar a través, por ejemplo, de la página del Estado. Muchos en Saudi, que tengo clientes allá, lo bajan del Estado, de las páginas del gobierno, donde dicen con quién vivo, de quién depende, o un extracto, la primera parte de su extracto bancario, donde está su residencia. Y 3 opciones de nombres. Recordemos que una de los, digamos, como de las cosas con las que más se devuelven también es que los nombres ya están o los nombres no hacen referencia al modelo de negocio y pensamos en nombres que resuenen o queremos, por ejemplo, ponerle algo como Dubai, no sé, invento, importaciones, Dubai, esto. O sea, nada de los nombres que tengan que ver con ciudades famosas, estados famosos, con nombres de famosos, ese tipo de cosas o con del estado es permitido. Entonces, por eso son 3 opciones de nombre y normalmente, para que vayamos pensando en eso, el nombre pues debe asociarse a la actividad económica. Entonces, por eso siempre si voy a hacer trading, si voy a vender online, si mis productos son cosméticos, pues ojalá que mi nombre vaya asociado a eso. ¿Por qué con eso? Porque eso les va a permitir a ustedes desde ya tener una estructura clara, que el gobierno sepa qué es lo que se van a dedicar, de manera también cuando el banco les analice su modelo de negocio para poderle abrir una cuenta de banco, todos los procesos son coherentes y todo está conectado con todo. Entonces, entre más clarito sea todo esté relacionado, menos fricción van a ustedes tener en este proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya en este caso, digamos, si yo les voy a prestar el servicio, me entregan estos documentos, yo los subo a la plataforma. Antes de eso, pues hacemos un diagnóstico, cuál es su modelo de negocio, digamos qué zona franca o qué tipo de empresa se adecua más a ustedes. Eso se llama hacer la estructuración, porque no solamente es como que sí, necesito abrir una empresa, sí, venga, yo se la abro y le cobro tanto y chao. O sea, es tener en cuenta que yo voy a estructurar una empresa y que esa estructura debe responder a mi modelo de negocio y no solamente a mi modelo de negocio actual, sino al mediano y largo plazo, de manera que desde el principio los cimientos queden bien claritos. Entonces, una vez me pasan esos documentos y yo subo todo eso a plataforma, la free zone o el tipo, digamos, de autoridad que seleccionemos para usted, tiene que hacer un chequeo de la información y de los documentos. Y si todo está bien, ya comenzamos el proceso de la obtención de la licencia. Es lo primero que se debe hacer. Y eso tiene un promedio de 3 días a 5 días hábiles. Yo aquí les he puesto más o menos de una semana, semana y media. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que devuelven por el nombre o que alguna cosa, algún requisito más. Por eso normalmente hablamos de una semana, semana y media, pero la verdad he tenido casos donde a los 2 días, 3 días ya tenemos la licencia. ¿Qué pasa cuando yo tengo la licencia? El segundo paso es o te doy una e-visa para que vengas a Dubái. Bueno, aquí hay algo cosa que aclarar. Todo este proceso hasta obtener la licencia se hace de manera digital. No necesitan estar en Dubái para hacer este proceso. ¿Cuándo necesitan estar en Dubái? ¿Cuándo ya se va a hacer el cambio, la obtención de visa de residencia? La obtención de visa de residencia es obligatorio. Pues la verdad es que sí, porque no solamente la empresa se trata de tener una licencia, sino que ustedes tienen que tener una cuenta de banco corporativa, no a nombre personal, sino corporativa. Y para poder obtener esa cuenta de banco, ustedes necesitan tener el ID. Y para tener el ID, ustedes necesitan una visa. Entonces, por eso es importante tener una visa. ¿Qué pasa si ustedes no viven en Dubái? Entonces, yo les envío una e-visa, una visa arrival, que es lo que ustedes van a mostrar cuando entran. Eso yo se los tengo que enviar antes de venir. Ustedes entran al aeropuerto y la hacen sellar. De esa manera ya queda registrado que están dentro del país y ya procedemos al siguiente paso, que es hacer medical test y la toma de biométricos. Siempre a Dubái para darles una visa, y esto es conocimiento de todos, pues nos exigen
hacer unos exámenes médicos y la huella de nuestros dedos. Pero ¿qué pasa si yo vivo dentro de Dubái? Entonces toca hacer un cambio de estatus, que esto requiere un pago adicional. Mucha gente viviendo en Dubái dice, no, pues con lo que yo voy a pagar el cambio de estatus, me voy a viajar una semana mientras yo salgo del país, eso me lo gasto viajando, lo disfruto y entonces cuando ya tenga la e-visa vengo e ingreso. Eso ya son cosas que vamos analizando y son decisiones. Otros dicen, no, yo no me puedo ir del país, simplemente pago el cambio de estatus y ya comienzo todo el proceso, que es el tercero, el medical test y la toma de biométricos. ¿Qué pasa cuando ya tenemos los resultados de los exámenes médicos? Pues viene la emisión de la visa de residente por 2 años, que esa visa queda amparada bajo su licencia empresarial, ¿ok? Bajo su licencia. En ese momento, ya muchos que vienen, por ejemplo, de Saudi Arabia, de los casos que he tenido, para ser más puntuales, pues cuando ya tengan eso, ya se pueden devolver. Este es un proceso que después de que tengamos la licencia, lo hacemos en un mes, en una semana, perdón. Entonces tendrían que venir a Dubái por estar una semana. Ustedes ya se devuelven. Después a mí me pueden entregar su ID físico y yo se los puedo enviar de manera física, o cuando vuelvan a Dubái vienen y los recogen, yo se los entrego. Eso ya también cada caso es diferente. ¿Cuánto tiempo me tardo, por ejemplo, si yo vengo afuera y puedo hacer un pago que se llama, digamos, un pago no VIP, pero es un servicio adicional para que me tomen los medical tests, para que me entreguen, me lleven y me recojan? Eso tiene un servicio y eso es adicional, ya los voy a mirar, pero eso se hace en una semana. Si viven dentro de Dubái, no tienen afán, tienen el tiempo para hacerlo, entonces ya eso también puede salir más económica, el tema del medical test, y ustedes mismos van a donde nosotros saquemos la cita y lo hacen y les envían su ID a la residencia donde ustedes estén. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, antes de obtener la licencia, hay casos que si ustedes tienen una actividad económica que es regulada, debemos sacar una prelicencia y después de la prelicencia hacer la aplicación a la entidad que esté regulando su actividad. ¿Cómo es eso, Joana? En este caso, por ejemplo, tengo a alguien que quiere traer aguacates de México. Esa actividad es regulada porque es fruta fresca y eso tiene que pasar por el ministerio que maneja todo el tema de la comida en Dubái, en los Emiratos Árabes, tiene que pasar un registro, un chequeo. Entonces, antes de emitir la licencia final, tenemos que mandar esa prelicencia y llenar unos documentos para que el gobierno que maneja o regula toda esta parte, tanto fitosanitaria como de comida, revise esa prelicencia y le dé la aprobación. Con esa aprobación, que dura aproximadamente 7 días en este caso, ya tenemos la licencia final. Pero cada actividad es diferente. Hay actividades que no están reguladas, entonces seguimos el proceso normal, pero hay otras que sí. Después de que ustedes ya tienen su licencia, ya tienen su visa de residente, ya tienen su Emirates ID, procedemos con el acompañamiento. Esto no lo hago yo, o sea, no lo hacemos nosotros a través de la empresa, pero sí lo podemos asesorar en la apertura de la cuenta bancaria. Tener en cuenta que los medical test, los biométricos, esos son pagos adicionales que se hacen con otras entidades, no hace parte de la obtención de la licencia de la empresa. Y la apertura de la cuenta, eso es directamente con bancos, quienes tienen sus propios requisitos, tienen todo, digamos, es un mundo también completamente diferente y que aquí hay que ser muy claros, tenemos que prepararnos bien porque la apertura de las cuentas es uno de los cuellos de botellas que hay. Entonces, nada saco yo con tener una licencia si no puedo aperturar una cuenta bancaria, no la puedo operar. O sea, pues, ¿cómo lo voy a operar si mi empresa no tiene una cuenta bancaria para poder recibir y hacer pagos? Y también otro servicio que nosotros manejamos es el registro ante el Corporate Tax. ¿Qué es eso? Es un impuesto que se paga después de que ustedes logren beneficios por cerca de $100,000 aproximadamente, 397,000 dirham. Cuando ustedes ya tienen más de esos beneficios, de esas ganancias, a partir de ahí se debe pagar el Corporate Tax, que se puede bajar con ciertas actividades, que digamos ciertas cuentas que se pueden bajar ese corporate tax, que ustedes se pueden poner salarios pues que sean competitivos o altos también para bajar todo eso. O sea, existen una cantidad de cosas también que se puede hacer, pero pues obviamente la idea siempre es cumplir con jugar con aquellas herramientas que tenemos, pero dentro de la ley. Y también les ofrezco llevar las contabilidades de la empresa, de manera que
estamos creando todo un hub también acá de empresarial para que ustedes no tengan como esos dolores de cabeza de contratar aquí, contratar allá o no saber en las empresas si les va a responder, sino que estamos creando todo ese ecosistema. Cuando ya tengan el registro del Corporate Tax, o sea, cuando tengan su cuenta bancaria, ojalá ya el registro del Corporate Tax, pues, y los licencias, su empresa, ahí sí ya está lista para operar. Eso puede tardar, póngale un promedio entre un mes, mes y medio, perdón, entre unas 2 semanas a un mes y medio, dependiendo qué tan, obviamente, compleja sea la actividad suya, pero normalmente esos son los plazos, ¿ok? Ahora, tener licencia no es igual a estar listo para operar y era lo que yo les estaba explicando un poco. Lo que muchos asumen, con la licencia ya puedo facturar. La Free Zone me cubre todo lo necesario. O sea, yo hago solamente ese pago y ya listo tengo la empresa para facturar y ya vimos que eso no es así. Si vendo productos, puedo importar de inmediato. Tampoco. La cuenta bancaria es automática, tampoco, eso es un proceso que se hace directamente con los bancos y que es un proceso que es delicado, que ustedes tienen que prepararse por eso y que implica el dolor de cabeza más grande que tienen ahorita los empresarios. Por eso tenemos que prepararnos para eso. ¿Hay diferentes opciones? Sí, hay diferentes opciones. Hay bancos, entre el banco sea físico, entre el banco sea más tradicional, más inconveniente, claro, más respaldo, ¿no? Wow, es decir, tengo una cuenta en NBD, tengo todo esto a nombre de mi empresa, eso tiene una cantidad de requisitos que en este momento pues no los vamos a analizar, pero es bien complejo. Pero como si yo soy un emprendedor, estoy empezando, no necesito tanto ese tema, pues existen neobanks, existen estos bancos digitales que nos permiten abrir cuentas de forma más rápida y ir haciendo esa vida empresarial, esa vida crediticia bancaria para mi empresa que le puede llevar en un futuro a tener una cuenta de estos bancos. Ahora, dependiendo de la empresa, hay empresas muy grandes que sí o sí van a requerir abrir una cuenta en un banco de estos. Eso depende cada caso. No necesito permisos adicionales, la realidad es que sí, y más cuando van a abrir en mainland necesitan, o cuando son importaciones, o cuando van a producir, tienen una cantidad de permisos, requisitos que cada cosa, o cuando van a enseñar también, por ejemplo, a niños, o hay una serie de requisitos que cada caso tenemos que analizarlo por separado. Entonces, eso es lo que muchos asumen, ya lo vimos aquí. ¿Cuál es la realidad operativa? Que las actividades están reguladas, requieren aprobación adicional, por ejemplo, como el Food Control para alimentos, que ya les estaba explicando el ejemplo. Importación, cuando ustedes hacen importaciones, tenemos que tener una coordinación con los customs, más el operador logístico. Y entonces ustedes van a decir, bueno, entonces yo tengo que salir solito o solita a buscar eso. Nosotros también ya tenemos redes, o sea, tenemos aliados para todos estos servicios, de manera que les podamos facilitar todos estos procesos, pero entiéndanse que esos son procesos adicionales, son negociaciones que nosotros les presentamos los proveedores, pero que ustedes deben hacerlos directamente con ellos. Lo que hacemos aquí, un filtrado también de esos proveedores, porque bueno, los que vivimos en Dubái y esto ya sabemos que no es tan fácil conseguir gente de confianza, ¿ok? El banco evalúa el modelo de negocio, la fuente de los fondos y la sustancia del negocio. Cuando un banco ve también que es una licencia demasiado barata, no tiene oficina, no tiene mucha sustancia, digámoslo así, el negocio, que es más de papel, es bien difícil abrir cuentas. Por eso también yo les decía, la reputación de la Free Zone, del modelo de negocio, eso influye muchísimo. Hay que hacer renovaciones anuales, o sea, no es solamente pagar la licencia por una vez y ya. Cada año yo tengo que pagar el valor de mi licencia. Cada 2 años tengo que renovar mi visa. Cada 2 años tengo que renovar mi Emirates ID. Cada año tengo que registrarme en el Corporate Tax. Para hacer ese registro ustedes tienen máximo 3 meses. Si no lo hacen, tienen una multa altísima que son 10,000 dirham. Entonces, todas estas cosas, irlas entendiendo, cuáles son las responsabilidades también que tengo como empresario, nos permite a nosotros evitar multas, saber que si vendo con IVA y cuando ya esté facturando $100,000 aproximadamente, tengo que hacer mi registro de mi empresa ante el VAT, pagar ese IVA, hacer declaraciones también anuales o hacer las declaraciones trimestrales, dependiendo el tax, el IVA, lo que yo tenga que hacer,
pues tengo que tener también un contador quien me haga eso. Nosotros ahorita ya también estamos ofreciendo ese servicio de manera que podamos ofrecerle pues esos servicios adicionales y pues que ustedes se concentren en sus negocios y en hacerlo funcionar y nosotros apoyarles en todo este proceso. Algunos productos requieren registro sanitario o aprobaciones sectoriales, registros de marca. Esto es bien importante. Cuando ustedes traen un producto que van a vender, tienen que registrar la marca en los Emiratos Árabes. Entonces, bueno, como miran, o sea, es una cantidad de cosas, de pasos, de requisitos que tenemos que aprenderlos a manejar como empresarios. Este es un mundo también muy diferente que muchos de ustedes lo conocen en sus países, pero que vemos que aquí tienen sus matices y que tenemos que aprenderlos a manejar. ¿Cuáles son los costos que están asociados a esto? Yo quiero ser claros con ustedes y es que este es un ejemplo de un costo que está, ni es el más caro ni es el más barato. Digamos, en Dubái, me voy a concentrar en este momento en Dubái, es lo más eficiente costo-beneficio. Eso sí, en Dubái. Pero si lo comparamos con otros Emiratos, hay otros Emiratos más baratos. Y me vas a decir, bueno, Johanna, pero si yo necesito un modelo de negocio muy sencillo, muy light, ¿podemos bajar algunos costos? La respuesta sí es que sí. Yo tengo alianzas con algunas otras free zone en otros Emiratos precisamente para ese tipo de modelos de negocios. Pero no va a ser en Dubái. Entonces, yo aquí les traigo un ejemplo para que ustedes más o menos se ubiquen. Recuerden, este no es el más caro, no es el más barato, es el más eficiente, en mi opinión, cuando estamos empezando y es el que respaldo también nos da muy buen respaldo. En este caso les voy a hablar de una free zone muy puntual con la que tengo acuerdos para poder trabajar yo misma con ellos y se llama IPSA. Entonces, aquí hay una cosa que el error no es pagar por abrir la empresa. O sea, no es que, eso cualquiera lo hace. Usted le dan los documentos, llena la información en plataforma y le dan su licencia. Eso es muy fácil. Pero el error es abrirla sin entender qué viene después. Todos los costos que están asociados y los pasos que ya les expliqué y sobre todo que ustedes se sientan acompañados. Eso es, estaba hablando esta mañana con Cheryl, que ella pertenece a la comunidad, pero me decía, Johanna, tu propuesta no fue la más económica, pero yo quería de un principio no sentirme sola, no sentirme que me dieron una licencia y chao, se perdieron, no le dieron respaldo, no le dieron conexiones, no le dieron ese acompañamiento. Eso es bien importante, que no los dejen solos, independientemente que si de aquí en adelante ustedes lo hagan conmigo, con otra empresa, primero que sean recomendados y segundo, que no solamente se vayan por un precio y que les den una licencia y después se pierdan. Este camino de ser empresarios es largo y tiene muchas etapas y ustedes necesitan una persona también, una empresa que estén caminando con ustedes y que no los dejen solos. Ahora sí, miremos el tema de los precios promedios. Primero, el precio de la licencia. Hasta 3 actividades. Hay free zone que nos permiten manejar 5 y otras hasta 10 actividades. Entonces, eso también depende. ¿Por qué permiten más actividades? Porque son más baratas, porque necesitan de tener más clientes, o sea, estos Emiratos que son mucho más económicos. En caso de IPSA, en este momento vale 14.900 dirham. Obtener la licencia, hay una promoción de visa de residencia, ya sea como inversionista, como empleado, que es visa, es por vida, digámoslo así. Siempre que ustedes paguen la licencia, van a tener una visa gratis. ¿Qué se debe pagar aparte de la licencia? El Establishment Card. ¿Qué es eso? Es un pago que se hace cada año para ustedes poder emitir visas a través de su empresa. Eso es adicional. En este caso, la visa está incluida. En otros casos, no. En otros casos, la licencia, por un lado, por eso ustedes miran, no, que licencia desde 5.500, 6.000, pero todo lo otro viene después. Entonces, recuerden que esos son ganchos. Todo esto tiene que estar incluido. Ustedes deben de preguntar, ok, ¿cuánto me vale la visa? ¿Cuánto me vale el Establishment Card? ¿Cuánto me vale, por ejemplo, el FlexiDesk? ¿O me incluye un espacio de coworking donde yo pueda ir a trabajar? ¿O la dirección física? Para, por ejemplo, muchos de las autoridades le exigen tener una dirección física para abrir una cuenta de banco, para poder emitir los contratos y muchos inclusive no está esto incluido, tienen que pagar adicional para poder poner esos servicios, esa dirección. Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que ir analizando. En este caso, estos servicios que les estoy mostrando suman 16.900 dirham, aproximadamente $4.600. ¿Qué servicios son adicionales y requeridos pero que no están aquí? El cambio de estatus migratorio, si ustedes están dentro de Dubái, vale 1.600 dirham aproximadamente, con este ejemplo que les estoy trabajando.
Los medical test biométricos y Emirates ID. Todo esto en promedio, si ustedes quieren un servicio, sobre todo mucho para los que viven fuera de Dubái, que vienen, que no saben cómo moverse, entonces ustedes tienen que saber que existen unos servicios adicionales para hacerle la vida más fácil, pero que si ustedes viven dentro de Dubái, pues que ustedes, esto lo podemos bajar muchísimo también, porque ustedes pueden ir solitos a la cita, atenderlos y hacerlos. Entonces, bueno, ya estoy mirando acá que hemos pasado una hora. Voy a avanzar más rápido para poder mirar si tienen preguntas y poder también terminar. Denme, por favor, unos 7, 10 minutos más y finalizamos, ¿ok? Después de eso viene el registro ante el Corporate Tax, que eso sí o sí hay que hacerlo. Eso tiene un costo de 1.000 dirham. Un seguro médico que, aunque no es, en este caso con esta prisión, no es obligatorio, en otras prisiones sí es obligatorio, que depende del costo, pero normalmente algo muy, muy básico, aunque sea para la visa, se puede conseguir desde 700 dirham, pero si ustedes ya requieren un seguro médico decente, pues hay que alistar desde 3.000 dirham en adelante, pero estos son adicionales, no están inmersos acá, ¿sí? Y la recepción de correo físico, si ustedes necesitan una dirección física que les reciban, si no tienen oficina, que les reciban papeles, todo eso, eso también se cobra por aparte. Entonces, todos esos son servicios adicionales. Ahora, bancos, impuestos y las preguntas que todos tienen. Ya hablamos que de las cosas que es un cuello de botella son abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Y también ya les dije cuáles son las, puede ser los New Bank, opciones que nos sirven para poder ir haciendo vida bancaria, financiera dentro de Dubái. Eso ya está claro. Los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que de verdad yo tengo que pagar? Hablábamos en principio que el impuesto a la renta personal es 0% sin excepción, que para las que son las pequeñas empresas, el relief para small business es del 0% cumpliendo ciertos requisitos, que el corporate tax, a partir de que ustedes facturen 375,000 dirham, aproximadamente $100,000, deben de pagar el 9% de impuesto, que eso también se puede bajar un poquito con ciertos manejos contables, pero que ustedes apenas ganen más de eso, a partir de ahí van a tener que pagar el 9%. El IVA, que es el 5%, a partir de que ustedes facturen más de 375,000, aproximadamente $100,000, tendrán que pagar el 5%. Rápidamente les voy a decir cuáles son los errores que más cuestan. Elegir la zona franca por precio, no por fit o no por respaldo. No saber elegir la visa. Es diferente yo tener visa inversionista a tener visa de empleado, y los que ya estén interesados, pues esto ya les voy a profundizar porque ya el tiempo se nos acabó también acá, pero tiene diferentes connotaciones y les abre diferentes puertas. En muchas zonas francas ustedes mismos pueden ser empleados de su empresa y eso les va a abrir otras opciones, pero también les requiere unos compromisos, ¿no? Elegir mal la estructura y perder el dinero. Muchos, por ejemplo, a veces crean en Mainland cuando no era necesario, o se crean en Free Zone cuando no era necesario y pierden la plata de abrir la empresa. Tienen que pagar por cerrar la empresa y volver a pagar por abrirla con la estructura o, digamos, el tipo de empresa que era requerido. Llegar a un banco sin preparación, sobre todo en estos bancos tradicionales, que eso ya les venía hablando. No registrar el corporate tax cuando requiere, porque eso les trae una multa alta. No contemplar los costos de mantenimiento, es decir, las renovaciones, la licencia, el establishment card, cada año se renueva. La visa, el Emirates ID, cada 2 años. Eso tienen que tenerlo dentro de sus costos. Confundir empresa en Dubái con residencia fiscal. Muchos viven, por ejemplo, en España, abren su empresa y piensan que entonces ya allá en Dubái siguen pagando todos los impuestos. Eso no es así y eso ya tendríamos que trabajarlo. Pues yo no soy experta fiscal, pero sí a nivel general les puedo dar las orientaciones, por supuesto. Pero eso es algo delicado. Hacerlo solo para ahorrar una consultoría o hacerlo con desconocidos que te pueden inclusive hasta robar el dinero. Es decir, bueno, yo soy administradora, soy contadora, lo voy a hacer solo. Como vimos, tiene sus matices, es diferente y entonces a veces lo barato nos sale caro, nos metemos solos y cometemos una cantidad de errores, o simplemente elegimos a alguien que no sea recomendado por alguien confiable y pues hasta dinero se los pueden robar, o les dicen que les abren en Dubái y resulta que también les están abriendo en otro emirato. Entonces, básicamente esas eran como digamos, las preguntas, el proceso.
¿Qué más se me da a mí en las consultorías, de manera que les quede a ustedes más claro el camino, qué pueden obtener, qué no, cómo se puede aprovechar una plataforma como Dubai, qué debo preguntarme antes de estar pensando en crear empresa? Esta foto es acuérdense que les dije que tenía un podcast que se llama Inspiradores en la Comunidad de Negocios y Emprendimientos. Hicimos una masterclass presencial, que quedó grabada también, sobre franquicias. Y bueno, le digo, les muestro todo eso porque realmente es lo que me gusta hacer: enseñar, acompañar, hacer comunidad, crecer juntos. Entonces, sepan que no están solos y que es un proceso que vengo haciendo muchísimos años. Y que la diferencia entre una idea y una empresa internacional no está en el talento, está en la información correcta, en el momento correcto, y que Dubai es una plataforma que nos sirve para amplificar lo que ustedes también ya han validado y lo que vienen trabajando. Entonces, aquí abajo, pues obviamente están mis datos de contacto, mi número de WhatsApp, mi email, mis redes sociales, Joana Lumbana, donde estoy pues compartiendo información y donde podemos estar más en contacto. Cada caso es diferente, tendría que ya reunirme con cada uno de ustedes, analizar su caso y mirar cuál sería la ruta, pero básicamente, chicas y chicos, los que estén aquí, esto era lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Pues, Johanna, qué lástima que el tiempo se nos va terminando, pero muchas gracias. Personalmente, te agradezco muchas explicaciones, muy claro todo, una charla muy sincera, ¿no? De entender que primero de todo tenemos que tener validado el modelo de negocio, que Dubái no es una vareta mágica que te permite pues, hacer negocio en cualquier punto de partida. Y después estos pasos, ¿no? Lo que es interesante tener en cuenta. Y después yo me quedo con el mensaje esto, que es una buena puesto para tener negocio, pero importantísimo ir acompañado. Siempre es mejor ir acompañado para no cometer errores y también pues, para ir tranquilo, ¿no? Y uno a dedicarse a lo que quiere, que es emprender, y a dedicarse a su propio interés y propósito y confiar con alguien que sabe todo el resto. Pues miro a ver si hay alguna pregunta. Todos son felicitaciones. Johanna, pues nada, si ya sabéis, miembros de Nora Latina, pues si os pica la curiosidad y queréis saber más sobre cómo aprender en Dubái, pues tenemos aquí una colega que nos puede ayudar mucho y orientar. Muchas gracias, Johanna. Bueno, a ti, Mariona, a Renata, Natalia, Morelia, Geraldine, todas las que se han conectado. Igual esta charla también queda subida, después informaremos ahí en el canal en YouTube para que la puedan mirar con más despacio y cualquier pregunta inclusive nos la puedan dejar ahí, vamos a estar pendientes para registrarla. Para responderlas, y pues felicitaciones a las que se tuvieron el tiempo, estuvieron acá, se interesan en aprender más, en decir, bueno, yo quiero emprender, pero saber que emprender incluye también una responsabilidad de formarnos como empresarios, de saber qué estamos haciendo, porque de verdad que después los errores se pagan muy caro y a veces Claro. inclusive nos da miedo volverlo a intentar, pero que cuando lo hacemos de forma responsable, paso a paso, validando las cosas, acompañados también, todo eso se disminuye y la experiencia va a ser mucho más agradable, digámoslo así. Así que muchísimas gracias a ti, a Nura Latina, por estos espacios de conexión, de aprendizaje y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.